La última vez que nos encontramos fue cuando vimos esos fósiles, esas fotos y diapositivas que nos prestó Cristina y algunas fotos que traje. Espero que les hayan servido de conocimiento y para reafirmar lo que nosotros creemos. Eso es lo que quedó después del diluvio. Y la Biblia dice que después que bajaron las aguas, el relato se encuentra en el capítulo 8 de Génesis, se abrió el arca y salieron todos, pero la tierra era un desastre total. Dios había dirigido al arca a un lugar que es en los montes de Ararat, para que el arca estuviera allí resguardada mientras las aguas iban bajando, para que no chocara contra las montañas o contra algo que la pudiera dañar. Así que estuvo como en una especie de lago que se había formado en esa parte de las montañas, y ese lago ahora se congeló y el arca está ahí, ¿no? Todavía hasta el día de hoy. Después que salen del arca, la tierra comienza a florecer, los animales son transformados hacia un temor por los hombres. Los animales anteriores al diluvio eran animales poderosos, gigantescos, que comían en grandes cantidades. Había alimento en abundancia y los animales podían crecer mucho más que los animales que vemos ahora. Pero después del diluvio, al haber menos alimento, los animales se alimentaban menos y crecían menos. Dios le dice: todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Todos los animales y todo reptil y toda ave y todos los que se mueven sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Capítulo 8, versículos 18, 19 y 20 dice: edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo sobre su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. ¿Qué quiere decir esto? Dios pone a todos los animales que tengan miedo a los seres humanos, y a los seres humanos le da la posibilidad de comer carne. Versículo 3: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios le da al hombre la posibilidad de comer carne con una intención muy definida. Dios había visto que los hombres, al vivir durante cientos de años, multiplicaban su maldad grandemente y la transferían de generación en generación, perfeccionándola a la maldad. Entonces Dios determina que las generaciones futuras
van a vivir menos tiempo. Y al darles autorización para comer carne, ustedes ven que los días, los años de vida de estas personas se van reduciendo. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en Génesis capítulo 11, las generaciones de Sem. Fíjense en 4 generaciones cómo baja el promedio. Noé vivió unos 350 años después del diluvio. Él tenía 600 años cuando fue el diluvio, así que Noé vivió 950 años, 350 años después del diluvio. Noé y Abraham fueron contemporáneos. Parecen muy distantes, pero fueron contemporáneos. O sea, no mucho tiempo contemporáneos, apenitas, unos años. Cuando nació Abraham, Noé todavía estaba vivo, pero muy poco tiempo. Con quien sí estuvieron mucho tiempo contemporáneamente viviendo fue con Sem, uno de los hijos de Noé, que vivió 500 años después del diluvio. O sea, vivió hasta la época de Isaac, Sem, casi hasta el tiempo en que nació Jacob. Todavía estaba vivo Sem. Fíjense lo que dice acá desde el versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. O sea que Sem tenía 98 años cuando el diluvio, y era de 100 años, 2 años después del diluvio, engendró a su primogénito Arfaxad. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años y engendró hijos e hijas. Sem estaba vivo cuando la torre de Babel, y siguió vivo cuando Abraham, y siguió vivo cuando Ismael e Isaac, como muy separados. Claro, es que vivían en otras zonas, ¿no? Abraham vivió en Ur de los caldeos, y Sem aparentemente vivió en la zona de Armenia, no muy lejos de donde se quedó el arca. Es más, hay algunas cosas tan interesantes, ¿no?, que la arqueología nos presenta. Ustedes ya se habrán dado cuenta que a mí la arqueología me gusta mucho, me gusta investigar todas esas cosas antiguas. Y hay en la zona del monte Ararat una piedra que es gigantesca, mide casi 2 metros, como 1,80 m más o menos, una piedra muy grande, tallada hace cientos y cientos de años, no se sabe cómo fue tallada, o sea, quién la talló, está allí, y no tiene ninguna inscripción, solamente tiene unos dibujos de unos animales, un barco y 8 personas. Y tiene un agujero en el medio, que nadie sabe qué simboliza eso, y bueno, pero está ahí, ¿no? Es una piedra antiquísima, se conserva cerca de un monasterio. La Iglesia Ortodoxa hizo un monasterio por ahí cerca, donde se conservan algunas cosas que se dice han sido sacadas del arca, pedazos de madera, ¿no?, un pedazo de una argolla de hierro grande, pero bueno, eso uno no lo puede saber. No, sí, comían, después del pecado, Dios antes del pecado le había dado al hombre solamente los frutos de las plantas. Después del pecado le dio las hojas también, que comiera hojas, o sea, acelga, lechuga, verduras, ¿no? Acá, en el capítulo 9,
es donde les dice que les da también alimentos cárneos, o sea, que pueden comer la carne siempre que le saquen la sangre, ¿no? Y ahora vamos a ver, dice, vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijas e hijas. En total lo que vivió Sem fue alrededor de 600 años. Tenía 100 años después de, o sea, 100 años cuando engendró a Arfaxad y vivió 500, vivió 600 años. Arfaxad vivió 35 años. Fíjense que Sem tenía 98 años cuando recién tuvo a su primogénito que se llamaba Arfaxad. Arfaxad tenía 35 años cuando engendró a su hijo Sala, el nieto de Sem. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años, 100 años menos, y Sem ya está viviendo 400 años menos que su padre. No, 350 años menos que su padre. Arfaxad vive 403 años. Sala, después que engendró a Eber, vivió 403 años, lo había engendrado a los 30 años. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg, después que engendró a Reú, 209 años. Y de allí en adelante, ninguno sobrepasa los 200 años. Fíjense, Reú engendró a Serug, 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años, engendró a Nacor, 200 años. Nacor vivió 29 años, engendró a Taré, y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años, y vivió Taré 70 años, y engendró a Aram, Nacor y Harán, y bueno, y así. Y nosotros sabemos que Abraham vivió alrededor de 175 años, más o menos, y bueno, de allí en adelante nadie llegó a superar en mucho los 200 años. O sea, fíjense qué dramático que es el cambio, ¿no? En pocas generaciones, o sea, en un lapso de 150 años, ya el efecto de comer carne bajó drásticamente la longevidad de toda esta gente. Es más, yo tengo una Biblia que se llama la Biblia Thompson, que tiene un suplemento arqueológico al final, y allí relata un descubrimiento que se hizo en la zona de Caldea, por esa zona donde estaba la antigua Babel, ¿no? En realidad la ciudad es Cala, una de las ciudades que fundó Nimrod. Se encontró una tablilla que nombraba los nombres de todos los reyes de esa ciudad, ¿no? Y dice que los científicos, o sea, los investigadores, sacaron la cuenta y no podía ser. Porque había gente, de los que estaban nombrados ahí, que habían estado como reyes más de 150 años. No podía ser que alguien estuviera más tantos años como reyes. Y casi todos los primeros, los primitivos de esa lista, tenían unas edades legendarias, así que superaban los 200 años, ¿no? Y no podía ser, pero no puede ser en nuestra realidad de hoy, pero sí puede ser de acuerdo al relato bíblico, de gente que en esa época vivía tantos cientos de años. Fíjense lo que pasó después del diluvio, cómo las naciones comienzan a diversificarse. En el capítulo 10 se presenta las descendencias de Sem, Cam y Jafet. Hay una maldición sobre Cam por haber visto a su padre desnudo. Cuando Noé se emborrachó, Cam se burló de su padre. En cambio, Sem y Jafet lo cubrieron sin mirarlo, caminando hacia atrás, y le pusieron un manto encima. Cuando Noé eso está relatado en el capítulo 8, cuando